Una vez cargada la tabla, podemos disponer de ella en el menú lateral derecho donde dice datos. Desplegamos la tabla y vamos a ver todas esas columnas. Inmediatamente en la parte izquierda tenemos el menú de visualizaciones y estas dos opciones, estos dos menús, son los que usaremos en mayor medida para crear el reporte. Listo. Para comenzar hay que crear nuestro primer cálculo. Así como cuando en Excel hacemos una medida calculada de sumar sí, contar sí, igual acá. Vamos a hacer una medida que nos cuente la cantidad de registros de esas personas que se fue. En ese caso podemos irnos donde dice modelado en el menú superior, nueva medida. O en la parte derecha, al lado del nombre de la tabla, opción nueva medida. Listo. Acá entonces primero nos pide el nombre. El nombre va a ser total de retiros. Va a ser igual, importante el igual, a, y vamos a colocar pues el operador que necesitamos. En este caso es uno que se llama conteo. Count. Luego nos va a pedir de qué tabla, pues la única que tenemos, que es retiro voluntario. Sí. Y luego, ¿de qué columna? Podemos utilizar una columna ID. En este caso, nombres. Le damos cerrar, le damos enter. Y de esa forma ya tenemos disponible nuestra medida para ser utilizada. Miren que se colocó en la parte inferior y el símbolo es como si fuese una especie de calculador. Si movemos esa medida a nuestro lienzo de trabajo, por default va a tomar un gráfico. Si utilizamos en visualizaciones un gráfico de tarjeta, nos va a decir que hay 30 registros. Vamos a analizar hoy esos 30 registros. Listo. Vamos a colocarlo por acá. Ok, perfecto. En cuanto a los gráficos, ¿cierto? Acá en visualizaciones vamos a utilizar varios. Aquí en este ejemplo utilizamos uno que se llama tarjetas. Y una vez se añadan el campo a analizar, en la parte donde dice dar formato visual a este objeto, o dar formato a este objeto visual más bien, que es la configuración del objeto, podemos configurar ciertas cosas. En este caso, nos permite configurar el tamaño de la letra, por ejemplo. Nos permite configurar el color, nos permite configurar ciertos aspectos de esta tarjeta en sí. Las visualizaciones tienen configuraciones diferentes. Esta tiene solamente estas dos opciones. Pero, por ejemplo, si queremos ver cuántas personas se van por áreas, podemos utilizar un gráfico de borras, que es este. Y acá nos pide el eje Y y el eje X. Mira que es un poco diferente al gráfico anterior. El eje X va a ser, en este caso, las áreas, dependiendo de lo que queramos analizar. En este caso queremos ver los retiros por área. Y en el eje Y, total de retiros. Y de esa forma entonces me trae el gráfico. Vamos a cerrar un poco esto para ganar un poco más de visibilidad. Listo. Aquí tenemos el gráfico, que nos muestra entonces la cantidad de retiros por área. Así de sencillo es crear un gráfico en Power BI. Acá entonces podemos darle formato a este gráfico. Vamos al menú que está en esta parte de dar formato. Y acá se nos despliegan otras opciones que no teníamos en el anterior. Por ejemplo, acá podemos ir a columnas y cambiarle el color. También podemos ir a etiqueta de datos, habilitarlas para que se muestre en la parte superior los datos. Y si está muy chiquitica la información, podemos ampliar el tamaño. Aquí hay muchas opciones con las cuales podemos jugar para que se vea de forma adecuada, de forma atractiva este gráfico. No podemos explorarlas todas porque se nos va todo el tiempo aquí. Listo. Otro gráfico que podemos añadir está, va a ser, bueno, importante. Antes de seleccionar otro gráfico, miren, comprueben que no tengan seleccionado uno previo. Porque si selecciono un gráfico, estando seleccionando uno, se me cambia el que tengo seleccionado. Doy clic afuera y busco este. Es un gráfico como de anillo, un gráfico circular. Y miren que este me pide algo diferente, me pide leyenda, me pide valores, me pide detalles. Aquí entonces en leyenda yo quiero analizar, por ejemplo, las salidas que se dieron según los tipos de personalidad. Entonces vamos donde dice resultados DIS y lo colocamos en leyenda. Y en valores arrastramos la métrica que hicimos. Y voilà, ya tenemos nuestro gráfico circular que muestra entonces
las leyendas y nos muestra cantidad y porcentaje de salidas. Muy, muy interesante este gráfico. Ok, vamos a utilizar otro. Vamos a añadir entonces ahora un gráfico de dispersión que nos permite comparar dos variables. Por ejemplo, acá dice gráficos de dispersión. Y acá nos pide X y Y. En el eje X vamos a ver los meses en la empresa. Y en el Y vamos a colocar la afinidad. La afinidad es una métrica que sostiene desde el proceso de selección, que nos dice de 0 a 100 qué tan cerca está la persona del cargo oferta. Y hay unos umbrales. Esas empresas dicen, vamos a contratar personas con una afinidad de más de 80, pero puede variar. En este caso no nos graficó nada porque al añadir las columnas, al ser numéricas, por default lo sumo. Vamos a decirle que no quiero que lo sume, donde dice no resumir. Y no resumir. Y listo, ya tengo este gráfico. Vamos a hincharlo un poco aquí. En la parte inferior llega a 60, en la parte superior llega a 95. Yo quiero mejorarlo. Vamos a la parte del diseño y voy a decirle que en el eje X que llegue más bien hasta 65. 65. Y en el eje Y que llegue a 100, que es el máximo. Listo, aquí se ve un poco mejor el gráfico. Podemos analizar entonces qué nos dicen estos datos, pero eso lo haremos más adelante. Coloquemos entonces el gráfico un poco más chiquito. Ok, ahí tenemos uno de dispersión. Ahora podemos utilizar uno que nos muestre la distribución de los datos. Hay muchos. Por ejemplo, podemos utilizar este que se llama TreeMap. Miren que hay cometí el error de seleccionarlo teniendo seleccionado algo previamente. Control Z y otra vez TreeMap. Aquí está. Y aquí solo nos pide categorías y valores. En categorías vamos a darle en motivo de referencia. Y en valores, la métrica que hicimos. Y aquí nos muestra en este gráfico, como de rectángulos, la distribución de los retiros. También en la parte visual podemos habilitar las etiquetas de datos y podemos aumentar un poco el tamaño. ¿Cierto? Y también podemos analizar lo que nos dice ese gráfico, que eso lo hacemos después. Perfecto. Y aquí tenemos prácticamente todos nuestros gráficos para este ejemplo. Otra cosa que se requiere para hacer un dashboard son los filtros. En la parte de visualizaciones hay una cosa que se llama segmentadores. Esta que está acá, segmentación de datos. Y acá yo puedo seleccionar por lo que yo quiero filtrar. En este caso yo voy a utilizar área. Y aquí me muestra este segmentador. Voy a cambiar el diseño, no me gusta este, me voy a editar el diseño, configuración, estilo, lista desplegable. Y aquí tengo una lista desplegable de las áreas. Lo bueno es que es interactivo y pues puedo ir analizando toda la información al mismo tiempo. Eso es lo que hace a Power BI poderoso. Copiamos, pegamos, utilizamos otro filtro, por ejemplo, el nivel del cargo. Nivel del cargo y podemos filtrar por nivel del cargo y hacer análisis. Rápidamente, ¿qué podemos aquí analizar de la información que nos trae? Que las bajas son un poco homogéneas, sin embargo, talento es el que tiene más baja, administración tiene menos. A nivel general, en cuanto a personalidad que menos se nos va de la compañía es la que tiene como dominancia la de decisión. En cuanto a los retiros, se van en mayor medida por mejor oportunidad, cambio de carrera o cambio de residencia. Y acá, en este análisis de dispersión, nos dice que, por ejemplo, las personas que tienen una afinidad mayor a 85 demoran más de 18 meses en la compañía. Entonces, si tienes menor afinidad a eso, es menos. Entonces, allí se pueden hacer ajustes en el proceso de selección para que solamente se seleccionen personas que tienen una afinidad mayor a 90. Si tienen mayor a 90, garantizamos que, o cercano a 90, por lo que es 89, garantizamos que la persona puede demorar en la compañía más de 2 años. Entonces, para eso sirven este tipo de gráficos, para tener estos insights que no lo tenemos fácilmente solo con una tabla de Excel. Listo, entonces ya con esto tenemos los gráficos mínimos para comenzar.